No vas a creerlo. A veces, las historias más turbias no se esconden en las sombras, sino entre sonrisas, aplausos y portadas de revista. Y hoy, vamos a abrir la caja de Pandora de una de las tramas más opacas y escandalosas que se han cocido los fogones del corazón español, el plan oculto de Fidel Albiac. Un plan que, según Antonio David Flores, no solo implica intereses personales, sino una estrategia premeditada para moverse como pez en el agua entre herencias, apellidos de peso y ganaderías de élite. ¿Casualidades? Aquí no creemos en ellas. Porque lo que comenzó como una historia de amor entre Rocío Carrasco y Fidel Albiac, ahora parece adquirir un matiz mucho más siniestro, cuando las piezas empiezan a encajar de forma demasiado precisa. Antonio David ha vuelto a la carga, y esta vez con documentación, fechas y nombres que incomodan a más de uno. Y lo más fuerte, no habla desde el rencor, sino desde el conocimiento directo de los movimientos empresariales que, según él, apuntaban a un objetivo claro: hacerse con la ganadería de Yerbabuena. Vamos por partes. Año 2003. Rocío Jurado aún vivía. María Teresa Campos era la matriarca mediática por excelencia. Fidel Albiac, por entonces sin oficio conocido de peso, se unía con las Campos para constituir una sociedad, Campolbiac S.L. El nombre ya lo dice todo. Campo, por las Campos. Albiac, por él. Y atención al objeto social de la empresa: promoción, administración y explotación ganadera. ¿Una sociedad ganadera en pleno corazón del entorno mediático más influyente de España? ¿Qué pintaba un abogado como Fidel en eso? La respuesta puede ser tan perturbadora como reveladora. Según Antonio David, la idea era anticiparse al posible fallecimiento de Rocío Jurado para, llegado el momento, tener la estructura legal ya montada y hacerse con todo lo relacionado con el hierro de Yerbabuena. No estamos hablando de negocios casuales. Hablamos de jugadas maestras trazadas con años de antelación. Jugadas que no surgían de un capricho, sino de una planificación con nombre y apellidos. ¿Y quién estaba detrás? Según el propio Antonio David, Fidel movía los hilos, pero con la bendición, el cariño y el apoyo de una María Teresa Campos que veía en él no solo a un yerno ejemplar, sino también a un hombre inteligente, estratégico y leal. De hecho, en más de una entrevista la propia Campos llegó a declarar: Fidel es quien ha mantenido en pie a Rocío Carrasco. Ahora bien, ¿de qué forma? ¿A qué precio? Pero ojo, porque la historia no termina ahí. Campolbiac S.L. no acabó gestionando vacas ni toros de lidia. La sociedad, tras el fallecimiento de Rocío Jurado en 2006 y el nulo acercamiento a los bienes del hierro de Yerbabuena, acabó reconvertida en una tienda de embutidos. Sí, tal cual lo oyes. Un local de apenas 25 metros cuadrados en La Moraleja, abierto apenas 3 meses, en el que se vendían salchichones, quesos y chorizos ibéricos. ¿Una caída empresarial o el disfraz perfecto para un plan que no salió como esperaban? Lo inquietante de todo esto no es el negocio en sí, sino lo que revela entre líneas: cómo se gestaban estrategias empresariales ligadas a relaciones personales, cómo se construían sociedades con la esperanza de administrar herencias ajenas, y cómo, cuando el plan no salía, se maquillaba el fracaso con cualquier otra actividad para no dejar rastro. Porque mientras unos lloraban la muerte de Rocío Jurado, otros, según Antonio David, ya se estaban posicionando para recoger los frutos. Y mientras la prensa rosa se centraba en vestidos, bodas y lágrimas, en la trastienda de los despachos se firmaban documentos, se activaban planes y se ejecutaban maniobras que hoy salen a la luz. Esta historia, lejos de ser anecdótica, muestra una cara mucho más cruda del mundo del corazón, donde los afectos conviven con el negocio, y donde los lazos familiares pueden ser moneda de cambio. ¿De verdad eran tan cercanos María Teresa y Fidel como nos hacían creer? ¿O todo formaba parte de un pacto tácito donde cada uno jugaba su papel en busca del beneficio mutuo? Y si esto es solo el principio, agárrate, porque lo que viene a continuación desenmascara muchas otras relaciones que, a día de hoy, siguen intentando venderse como puras, auténticas y desinteresadas. Si lo que Antonio David está revelando es cierto, lo que se esconde tras la figura de Fidel Albiac no es solo la de un marido devoto, sino la de un estratega meticuloso que supo moverse en el tablero del poder, de los afectos y del patrimonio. Porque lo que muchos no sabían y ahora están empezando a conectar es que la relación entre Fidel y María Teresa Campos no era tan casual ni tan inocente como se nos quiso vender. ¿Por qué una comunicadora del nivel de María Teresa, con décadas de experiencia, depositaba tanta confianza en un joven sin grandes logros profesionales? ¿Por qué tanta devoción pública? La respuesta, según apunta Antonio David, está en la anticipación. Fidel no era un improvisador. Tenía claro dónde quería estar y con quién debía aliarse. Y las Campos eran el puente perfecto. Tenían la visibilidad, el acceso, el prestigio y el respaldo mediático que él necesitaba para blindar su imagen y posicionarse. No estamos hablando de rumores. Estamos hablando de movimientos empresariales registrados, fechas, firmas, actividades fiscales y conexiones evidentes que, si se analizan con lupa, dibujan un patrón inquietante. Mientras tanto, Rocío Carrasco aparecía ante los focos de manera intermitente, protegida por un silencio que muchos consideraban prudente y otros, interesado.
porque lo que quedaba claro es que Fidel no dejaba nada al azar. Y si algo ha demostrado con el paso del tiempo es que su capacidad de mantenerse en la sombra solo era comparable a su habilidad para estar en el centro de todo sin que lo pareciera. Pero vayamos más allá. Cuando Campolviac SL se fue al traste, cuando ese local de embutidos cerró tras 3 meses de actividad residual, ¿qué hizo Fidel? ¿Desapareció? ¿Se retiró de los negocios? Nada más lejos. Lo que hizo fue replegarse, reordenar, cambiar de estrategia. Y lo más curioso, el mismo Fidel que aparecía como socio de una explotación ganadera fallida, poco después se convertía en el director artístico y legal de todo el legado emocional y económico de Rocío Jurado. ¿Coincidencia? ¿O movimiento calculado? Porque mientras Ortega Cano heredaba la finca y la ganadería de Hierbabuena, Fidel se hacía con el relato, con el discurso, con la representación emocional. Y ahí es donde entra en juego otro nombre clave, Anabel Dueñas. La joven artista que, desde hace años, protagoniza un espectáculo en homenaje a Rocío Jurado, con producción, dirección y respaldo legal de, ¿quién? Exacto, Fidel Albiac. El mismo que había intentado, tiempo atrás, acceder a ese universo desde otra vía. ¿Casualidades o estrategias enrevesadas? Todo esto lo ha contado Antonio David con una seguridad escalofriante. No solo porque vivió parte de esos movimientos desde dentro, sino porque, a diferencia de otras ocasiones, esta vez se ha apoyado en documentos, movimientos empresariales y hechos comprobables. Y lo más fuerte, nadie ha salido aún a desmentirlo con pruebas. Solo se han lanzado silencios y miradas por encima del hombro, como si el tema fuera menor. Como si no importara. Como si se tratase de una pataleta de un exdolido. Pero lo que hay sobre la mesa no es una vendetta emocional. Es una denuncia pública que pone en entredicho años de silencio mediático. Porque, si se confirma que existía una intención real de posicionarse empresarialmente alrededor de la herencia de Rocío Jurado, entonces estamos ante uno de los relatos más delicados de la crónica rosa reciente. Y ojo, porque esto no solo salpica a Fidel, sino también a las Campos, a Terelu, a Carmen Borrego, a todas las que, durante años, blindaron a Albiac como si fuera intocable. ¿Sabían algo? ¿Participaron de forma activa o fueron meras comparsas? Y aquí es donde el relato de Antonio David toma otra dimensión. Porque cuando uno empieza a revisar las apariciones públicas, los especiales televisivos, los silencios pactados, las ausencias notables en eventos familiares y las contradicciones evidentes en discursos pasados, el castillo de cartas empieza a tambalearse. ¿Dónde estaban Fidel y Rocío Carrasco cuando las Campos enfrentaban los peores momentos de salud? Cuando uno empieza a atar cabos, las piezas encajan con una precisión casi escalofriante. La supuesta inocencia de una simple sociedad limitada queda pulverizada ante la magnitud de las implicaciones. Porque si algo está dejando claro Antonio David en esta nueva ofensiva pública es que el nombre de Fidel Albiac, lejos de ser un actor secundario en el universo Carrasco Jurado, fue desde el principio un jugador silencioso, que movía fichas mientras los demás creían estar viendo otra película. Y es que, según el propio Antonio David, nada de lo que ocurrió en aquellos años fue casual. Nada fue improvisado. Fidel, siempre en la sombra, tejía su red con cuidado quirúrgico. No necesitaba focos. No necesitaba platós. Necesitaba acceso. Influencia. Cercanía con los nombres que realmente importaban, Rocío Jurado, Ortega Cano, María Teresa Campos. Y lo consiguió. Sin hacer ruido. Sin levantar sospechas. Pero con una eficacia que ahora, vista con perspectiva, resulta imposible de ignorar. El relato se vuelve aún más oscuro cuando entramos en el terreno de las lealtades rotas. Porque si lo que insinúa Antonio David es cierto, entonces todo lo que envolvió a las Campos y su relación con Fidel podría haber sido una maniobra calculada. Una alianza estratégica. Una tapadera de lo que realmente se estaba fraguando por debajo. ¿Por qué tanto esfuerzo en proteger a Fidel? ¿Por qué esa actitud casi maternal de María Teresa hacia él? ¿Por qué esa insistencia en repetir, entrevista tras entrevista, que gracias al Rocío Carrasco seguía en pie? La respuesta podría estar, según Flores, en el interés común. Un intercambio de favores. Fidel obtenía legitimidad social, respaldo mediático y un altavoz sin críticas. A cambio, las Campos se aseguraban exclusivas, presencia en homenajes, control del relato y, lo más importante, un vínculo sentimental con el legado más rentable y emocional de la televisión española. El legado de Rocío Jurado. Pero aquí no termina la cosa. Porque Antonio David lanza una acusación más grave, más directa, más punzante, que todo este entramado tuvo su punto de partida no en el amor, ni en la lealtad, ni en el respeto por una figura tan inmensa como Rocío Jurado, sino la expectativa de una herencia. De un patrimonio. De una ganadería, un hierro taurino, una finca, un apellido. Que mientras Rocío vivía sus últimos años, algunos ya pensaban en cómo posicionarse para estar en primera fila cuando llegara el inevitable final.
Y lo más indignante, según su versión, es que cuando esa expectativa no se cumplió, cuando Ortega Cano conservó hierbabuena, cuando la ganadería no cambió de manos como algunos esperaban, toda la parafernalia empresarial se vino abajo. ¿Y qué hicieron entonces? Montar un local en La Moraleja para vender salchichones y embutidos. 3 meses de actividad. Un estrepitoso fracaso. Pero el intento ya estaba hecho. ¿De verdad alguien puede seguir pensando que todo esto fue casual? ¿De verdad podemos seguir creyendo que Fidel es solo el marido de? Antonio David no solo está poniendo en duda el pasado. Está reescribiendo la historia. Está sugiriendo que durante años se ha vendido una imagen blanqueada, diseñada, controlada, mientras por debajo se cocía una guerra silenciosa por el control del legado, de los relatos y del dinero. Y no solo eso. Está apuntando directamente al núcleo duro de la televisión del corazón. A los que siempre marcaron el paso de lo que se decía y lo que no. A los que decidían qué verdades se contaban y cuáles se enterraban. Terelu, Carmen Borrego, María Teresa, todas ellas, según Antonio David, sabían más de lo que han contado. Y su silencio, su complicidad, su respaldo público a Fidel, no fue gratuito. Fue pactado. Fue útil. Fue rentable. El relato de Flores es claro. Fidel era el guardián del legado Carrasco Jurado. Pero también el diseñador del futuro. El que desde el principio jugaba a largo plazo. El que no necesitaba cámaras porque ya tenía controlado a quien las manejaba. El que convirtió su posición en un punto de poder sin asumir ningún desgaste. Y eso, para alguien como Antonio David, que ha vivido bajo el foco durante décadas, es intolerable. Porque, si se confirman sus insinuaciones, estaríamos hablando del mayor lavado de imagen y ocultamiento mediático de los últimos años. Y cuidado, porque esta historia aún tiene capas. Porque mientras las Campos lloraban en televisión, Fidel seguía ampliando su influencia. Porque mientras Rocío Carrasco hablaba de dolor, de abandono, de justicia emocional, los negocios seguían su curso. Las producciones teatrales seguían adelante. Las exclusivas se pactaban. Y los silencios seguían saliendo muy caros. Todo esto, según Flores, no es una casualidad. Es una estrategia. Y si todo lo anterior no fuese ya suficientemente grave, lo que Antonio David ha empezado a insinuar en sus últimas intervenciones apunta directamente al corazón del relato oficial. La figura de Rocío Carrasco como heredera moral y emocional de su madre podría haber sido una construcción interesada, dirigida no solo desde la emoción, sino desde un despacho, desde una estrategia a medio plazo. Una narrativa envuelta en lágrimas, pero alimentada con números, propiedades y control de imagen. Porque lo que está empezando a calar, gracias a esta nueva información, es que el duelo por Rocío Jurado podría haberse convertido, en manos de Fidel Albiac, en un producto comercial de dimensiones colosales. Y no estamos hablando solo de series documentales o especiales en televisión. Estamos hablando de espectáculos teatrales, exposiciones itinerantes, exclusivas con sello Campos, y de una gestión del legado más emocional de España como si se tratara de una marca registrada. Antonio David lo ha soltado sin titubeos. Todo esto se gestó para que, llegado el momento, el nombre de Rocío Jurado no lo manejara ni José Ortega Cano, ni Rocío Flores, ni nadie de la familia Jurado, sino una sola persona, Fidel. Y eso, para muchos, empieza a tener sentido. Porque pensemos fríamente, cuando Rocío Carrasco reaparece con su docuserie, después de años de silencio absoluto, lo hace rodeada de un equipo perfectamente engranado, con una línea editorial clara, con una maquinaria mediática detrás que solo alguien con visión empresarial y conocimiento del medio podría haber articulado. ¿Rocío sola? No. Fidel detrás. Moviendo piezas. Cuidando que el relato encaje. Silenciando fisuras. Y es precisamente aquí donde el guión da un giro. Porque según Antonio David, todo este entramado no habría sido posible sin el apoyo incondicional de las Campos, quienes, lejos de ser observadoras neutrales, habrían actuado como altavoz y escudo protector de una historia que tenía muchos más intereses de los que nos hicieron creer. Un relato donde la víctima y el verdugo estaban ya decididos. Donde no cabían otras versiones. Donde las lágrimas eran guionizadas, y los silencios premiados con minutos de oro. Y atención, porque esto conecta directamente con el tema más tabú de todos, la herencia de Rocío Jurado. Porque si lo que está señalando Antonio David es cierto, entonces el reparto patrimonial podría no haber sido solo una cuestión de voluntad, sino de influencia, de manipulación emocional, y de decisiones tomadas bajo presiones más sutiles de lo que nadie podría imaginar. ¿Hasta qué punto fue Rocío libre de decidir? ¿Hasta qué punto todo estaba ya dirigido? El foco se centra también en el silencio de José Ortega Cano, quien recibió la finca y la ganadería, sí, pero que con el tiempo ha ido desapareciendo del relato mediático dominante. ¿Por qué? ¿A quién incomodaba su versión? ¿A quién no interesaba que se supiera la verdad de lo que ocurrió en esa finca, de lo que se dijo, de lo que se intentó negociar? Y no olvidemos que mientras todo esto ocurría, mientras Fidel y las Campos sostenían el relato desde los platós, Rocío Flores trataba de reconstruir su vida entre ataques y campañas de desprestigio.
La imagen de una hija abandonadora que debía ser enterrada mediáticamente para que la figura de su madre pudiera emerger sin fisuras. Y detrás de todo, de nuevo, ese silencio gélido de quien no necesita cámara, pero controla las luces. Fidel. Esta historia ya no va solo de un exmarido y una exmujer. Va de quien maneja el legado de un artista irrepetible, de cómo se convierten los afectos en exclusivas, de cómo se trafica con la imagen de los muertos mientras se protege a los vivos. Y sobre todo, va de una pregunta que cada vez resuena más fuerte en las redes, en los foros, en los pasillos de las redacciones. ¿Quién ha dicho realmente la verdad en toda esta guerra? Antonio David, con todas sus luces y sus muchas sombras, está logrando lo que parecía imposible: romper la narrativa hegemónica, cuestionar los intocables, forzar a que se hable de lo que durante años se ha evitado. Y esto no es solo una vendetta. Es una declaración de guerra contra la hipocresía, el relato único y los pactos entre bambalinas que definieron una época de la prensa rosa. Y mientras todo esto revienta, la figura de Rocío Carrasco guarda silencio. Ni desmiente ni confirma. Pero el eco de las palabras de su ex retumba cada vez más fuerte. Porque cuando se trata de verdades familiares, no hay documental que lo aguante todo. Y cuando el negocio se impone sobre el luto, el olor a embutido rancio ya no lo tapan ni los focos. Todo esto que hemos visto, lo que se ha ido desgranando capa a capa como una cebolla que no deja de escocer los ojos, tiene un nombre: el negocio del silencio. Un modelo que se perfeccionó durante años, en el que los vínculos familiares se transformaron en contratos, los afectos en campañas de marketing y el dolor en rentabilidad. Y si algo ha conseguido Antonio David en esta nueva etapa como comunicador, es dinamitar esa estructura desde dentro, con datos, con nombres, con fechas y con una osadía que ha puesto nervioso a más de uno. Porque, seamos claros, lo que parecía una simple guerra de exes se ha convertido en la mayor batalla mediática y judicial de la prensa del corazón de los últimos 20 años. Y lo más grave de todo es que ya no estamos hablando solo de traiciones familiares o de quien tiene razón. No. Estamos hablando de un sistema montado para proteger a unos y sepultar a otros. Y ahora, por fin, las piezas empiezan a encajar. Empecemos por lo esencial: la figura de Fidel Albiac. Durante años ha sido ese personaje en la sombra, siempre presente pero nunca protagonista. Silencioso, meticuloso, eficaz. El que cierra las puertas, pero también el que abre las ventanas cuando interesa. Un tipo que ha sabido manejar los tiempos, los silencios y las cámaras mejor que cualquier personaje mediático, sin necesidad de dar la cara. Pero ahora, con esta información, con esta exclusiva de Antonio David, el velo cae. Y lo que hay detrás no es precisamente el retrato de un yerno discreto. Porque si todo esto es cierto, y cada vez más datos lo confirman, estaríamos ante una figura que se habría infiltrado emocionalmente en el entorno de Rocío Jurado no solo por amor, sino por visión empresarial, con una hoja de ruta clara: manejar el legado. Y no hablamos de recuerdos ni de homenajes. Hablamos de propiedades, de derechos de imagen, de control narrativo. De decidir quién habla y quién calla. De quién es el bueno y quién es condenado al ostracismo mediático. ¿Casualidad que esa sociedad ganadera se crease justo cuando la salud de Rocío Jurado ya empezaba a dar señales preocupantes? ¿Coincidencia que el teatro homenaje, la docuserie, la resurrección de Rocío Carrasco como figura pública, coincidan con los momentos de mayor ataque hacia Antonio David y su hija? ¿Y de verdad vamos a creer que Fidel solo pasaba por allí? Pero el escándalo no termina ahí. Porque lo más inquietante de todo este asunto es la connivencia mediática. Las mismas voces que durante años protegieron a capa y espada a Rocío Carrasco, y por extensión, a Fidel, son las que ahora se ven obligadas a guardar silencio o a lanzar ataques desesperados contra Antonio David para frenar lo inevitable: la caída del relato oficial. Y en medio de esta tormenta, no olvidemos la figura de María Teresa Campos, la matriarca mediática por excelencia, quien llegó a definir a Fidel como su apoyo emocional, su hombre de confianza. La misma que colocó su plató, su programa y su influencia al servicio de un solo bando. ¿Por qué tanta devoción? ¿Qué sabían las Campos que el resto no sabíamos? ¿Qué se negoció, qué se pactó, qué se ocultó? Y es aquí donde entra el gran drama moral de esta historia. Porque mientras unos sacaban beneficio, otros pagaban el precio. Una familia destruida, una hija separada de su madre durante años, un hijo al que se invisibiliza sistemáticamente, y un país dividido entre bandos como si se tratara de un conflicto político. Todo por defender una narrativa que ahora empieza a tambalearse. Porque la verdad, como decía el clásico, es terca. Y tarde o temprano siempre sale a flote. Antonio David ha sido muchas cosas. Víctima, villano, héroe, personaje incómodo, hombre derrotado, y ahora, voz de una verdad que durante años no tuvo altavoz. ¿Perfecto? Ni mucho menos. ¿Libre de errores? Tampoco. Pero hay algo que no se le puede negar: ha tenido el valor de abrir la caja de Pandora cuando todos preferían dejarla cerrada. Y ahora que los secretos están sobre la mesa, que la luz ha llegado a los rincones más oscuros del clan Carrasco Albiac Campos, solo queda una pregunta: ¿quién se atreverá a contar toda la verdad sin filtros?
¿Quién se atreverá a reconocer que durante años defendimos a quien quizá no lo merecía, y señalamos a quien solo quería sobrevivir? Este no es el final. Es solo el principio de la caída de un imperio mediático construido sobre medias verdades. La partida ha comenzado. Y esta vez, ya no se juega con cartas marcadas.